Hola, me llamo Jero y voy a presentaros con mi compañero Pablo Manuel el trabajo que hemos hecho sobre los plásticos. Aquí tenéis el índice, que es de lo que vamos a hablar más que nada. Haremos una pequeña introducción, porque tienen tanto éxito e inconvenientes, el origen, transformación, etc. Lo primero que vamos a hablar es sobre la introducción, que más que nada lo que tiene es la definición de plástico y por qué tiene tanto éxito e inconvenientes de su uso. La definición de plástico es un término común para describir una variedad de materiales sintéticos o semisintéticos, utilizados por una gran cantidad de aplicaciones. ¿Por qué los plásticos tienen tanto éxito? Porque son muy fáciles de fabricar y son muy necesarios hoy en día. Y los inconvenientes de su uso es que se venden muchísimo, su fabricación contamina mucho y encima no solo la fabricación, cuando también no los usamos y los tiramos también contaminan mucho. Composición de los plásticos. Los plásticos normalmente son obtenidos a partir de la síntesis de derivados del petróleo. Aquí tenéis algunos de los plásticos más conocidos y utilizados. Los polímeros usualmente son confundidos con plásticos, pero esto es un error, ya que los plásticos son un tipo de polímero, pero no todos los polímeros son tipos de plástico, ya que los plásticos se derivan del petróleo, mientras que los polímeros son cadenas complejas de monómeros. El origen. El origen proviene sobre una historia eh, que cuenta que el primer plástico tuvo sus indicios en Estados Unidos en 1860, cuando se ofreció un gran premio para quien pudiera sustituir el marfil para fabricar bolas de billar. Para 1907, Leo Baekeland inventa una baquelita, que fue considerada como el primer plástico termostable. Era aislante, resistente al calor moderado, a ácido y a agua. Su fama creció rápidamente y para 1930 los científicos estaban creando los polímeros modernos que ahora dominan las industrias. ¿Cómo se producen? Para la fabricación de plásticos hace falta cuatro etapas que mencionamos, que estáis viendo las materias primas, la síntesis de polímeros, los aditivos, el diseño y acabado. Transformación de los plásticos. Hay cinco tipos: extrusión, inyección, extrusión soplado, extrusión de film soplado e inyección soplado. Hay algunas como la 1 y la 2, por ejemplo, que son muy parecidas, pero hay algunas diferencias. Eh, la extrusión, la granza se introduce por un embudo. Esta va para el cilindro extrusor cuando la granza se funde por la energía generada por los calentadores y un torno que está girando. Entonces, cuando el polímero fundido se lleva a un molde cilíndrico y se enfría. En la inyección es muy parecida a la extrusión, lo único que varía es que en el momento de finalizar el polímero derretido se inyecta en un molde. En la extrusión soplado, después de pasar por un embudo y el molde cilíndrico, entonces el polímero ya derretido se introduce en otro molde para conseguir la forma deseada. La extrusión fil soplado, en ese proceso es igual a los anteriores, solo que en el momento de insertar el molde se introduce con un tubo que proporciona aire caliente, haciendo que el polímero se reparta uniformemente por el molde. Y la inyección soplado, después del método de inyección en el molde se pone un tubo que sopla aire caliente para que el polímero pueda obtener la forma del molde uniformemente. La clasificación. Hay muchos tipos de clasificación, cada uno con propiedades únicas. Desde la aparición de este material en el siglo XIX, tras numerosos ensayos y estudios, su forma y presentaciones han sufrido innumerables cambios para adaptarse a las necesidades de cada momento. De este modo encontramos dos grandes grupos de plásticos según sus propiedades: plásticos naturales y plásticos sintéticos. Por otra parte, en función de su estructura interna, podemos clasificarlos en termoplásticos, termoendurecibles o elastoméricos.
Bueno, ahora hablaremos sobre sus propiedades. Es muy difícil hablar sobre todas sus propiedades, por lo tanto mencionaré unas pocas. Su mayor característica es que son muy maleables y fáciles de dar forma. Y también otro gran pro de los plásticos es que tienen una gran resistencia a la corrosión, al frío, al calor, etcétera. Pero, sin embargo, el mayor inconveniente de ellos es que se desintegran pasado mucho tiempo. Por lo tanto, la importancia de reciclar. Además de todas estas propiedades, las aplicaciones de los plásticos son muy diversas. Como son tan diversas y muy ramificadas, hablaré de las más usuales. Las más usuales son los envases de refresco, la bolsa de basura, suela de los zapatos. También hay varios vasos, platos, cubiertos que se hacen con plástico y sobre todo se suelen hacer envases de objetos. A continuación, hablaremos sobre las técnicas de conformación. Estas se dividen en tres. La extrusión. Esta es la técnica que se suele usar siempre. Esta trata de un plástico granulado echado en una tolva y en un cilindro cargado con energía eléctrica se derrite. Gracias a eso, todos los gránulos derretidos se ponen en un sillo y esta en el interior empuja el material fundido hacia el extremo, haciendo que salga en forma de regleta. Esta técnica se suele usar como por ejemplo para alambres, manteles, láminas, compounding, etc. Después estaría el moldeo vacío. En este método se utilizan láminas de poco espesor encima de estas y se coloca el molde. Entonces las láminas de plásticos se adaptan al molde mediante el calor que varios radiadores emanan. Esta técnica sirve para hacer envases pequeños como los envases de yogur y las bandejas de bombones. Después de todo el calandrado. Este método hace uso de varias láminas que pasan a través de cilindros, cuya separación va menguando. Esta técnica se usa para tener láminas de diferentes grosores, depende de la separación de los cilindros. Hay una gran cantidad de tipos de ensayo en los materiales plásticos, como el de fricción, fracción, cromatografía de gases, hot tag, etc. Más importantes serían tres: el ensayo de fuerza de deslaminación, el ensayo de fuerza de soldadura y el ensayo de resistencia a la punción. El ensayo de fuerza de deslaminación básicamente sería medir la fuerza requerida para separar los dos materiales juntos. El ensayo de fuerza de soldadura básicamente es un método de ensayo para ver cuánta energía hace falta para destruir la soldadura entre dos materiales. Y el ensayo de resistencia a la punción es ver cuánta fuerza hace falta ejercer para poder mm, punzar un objeto. Y por último, y no por eso menos importante, hablaremos sobre el reciclado. El reciclado es bien sabido su importancia, y como el tema principal de este proyecto es los plásticos, hablaremos sobre ello. El plástico es uno de los materiales más contaminantes del mundo, porque hace falta una gran cantidad de tiempo para que se llegue a deshacer. Entonces, ¿cómo se recicla? Bueno, pues haremos uso sobre el contenedor amarillo. Hay varios errores, ya que sería fácil tirar todo lo plástico ahí, pero eso está equivocado. Lo único que se debe tirar serían bolsas de plástico y algunos envases. Pero los errores más comunes son tirar juguetes de plásticos, utensilios de comida, etc.